Les comentaban cuál había sido el hecho político, a su entender, del año en este 2025. Y hubo más respuestas que nos llegaron, que nos dieron ustedes que están del otro lado. Un colega, compañero, que supo ser entrevistado en este programa, hablamos de Franco Metaza, compañero que fue parlamentario del Mercosur, decía lo de genocidio en Gaza, algo de lo que charlábamos recién, y claramente es uno de los hechos políticos del año. Sí, quizás no el genocidio en sí mismo, porque el genocidio se ocurre desde el año 1948 en adelante y no ha cesado ni un solo año. Sí, la visibilización que quizás alcanzó este año, ¿no? Con protestas masivas en muchísimos países del mundo, con la intención incluso de reconocimiento del Estado palestino por parte de países que pensamos que no iban a reconocerlo jamás. Como Francia. Como diciendo, Francia. Vamos a reconocer a Palestina. Sí, claro. Fueron, sin duda hubo muchos hechos políticos vinculados a ese hecho en particular. La flotilla, todo lo que se generó posterior a eso, pero bueno, así todos seguimos sin respuestas. Benjamin Netanyahu sigue siendo el primer ministro israelí, no está preso no sé cómo. Porque sigue de guerra. Claro, bueno, por eso digo, como que terminó la flotilla, fue un boom ahí de un mes de todos hablando sobre Palestina, sobre el genocidio y... Acá. En otros lados viene desde bastante antes, hubo movilizaciones masivas, en Australia incluso. No, eso desde ya, pero digo que después de eso... Acá se dejó de hablar, acá en Argentina. Sí, y en algunos otros países también. En Europa siguen hablando, sigue habiendo mermó, pero sigue habiendo. Sí, en la prensa internacional dejó de parecer tanto como en otros momentos. La otra persona que nos envió, ahora sí, su comentario fue Agustina Flores, que dijo Xi Jinping y Putin hablando sobre la inmortalidad. Supongo que una morada. Sí, no, pero es que sucedió esa charla. O sea, sí, obviamente no es el evento más importante, pero la charla se sucedió. Hablaron de trasplante de órganos, de esta cumbre que tuvieron donde trataron temas un poco extraños. Como la inmortalidad, por ejemplo. Está bien, qué sé yo. Cada una elige lo que quiere. Bueno, acá lo que estamos viendo obviamente es el 70 aniversario, o la 70 conmemoración de lo que fue el final de la guerra, de la invasión japonesa en realidad a China, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, lo que en China llaman la Gran Guerra Patria. La Gran Guerra Patria la llaman en Rusia. En China la llaman la guerra antifascista. La guerra antifascista. Fue una charla captada, fue un error de transmisión, porque fue una charla captada y medio a medias, mientras se sucedía el desfile, como que en la televisión china no sé qué pasó, y sin querer dejaron los micrófonos abiertos y se escucha, ves, la conversación entre Xi Jinping y Putin, donde Putin decía que con la biotecnología y el trasplante de órganos podías, o sea, como que si vos tenías 70 años y te ponían un corazón de un nene de 10 y un hígado de un adolescente de 14 y así sucesivamente podrías prolongar tu vida. Eso se escucha en las conversaciones. Fue un hecho muy gracioso realmente desde ya, y entendemos que Agus lo dice como una humorada, no fue el hecho político del año. Dicho esto, nos vamos a meter a analizar qué pasó en nuestra región. ¿Qué no pasó en nuestra región? No pasó en nuestra región. Empezando porque José Antonio Kast ganó las elecciones en Chile eso es lo último. La semana pasada. Sí. Empezando. Lo más nuevo. Eso es lo más nuevito. Lo más la cereza del pastel para cerrar este año ¿Qué derechas. Cereza? ¿Qué cereza que nos clavamos? Sí. Bueno, nada, un Donald Trump, creo que todo se reduce a Donald. Mi respuesta creo que es muy sensata, chicos, de verdad. Bueno, no estoy tan de acuerdo. Bueno, no, es una manera de decir que no todo se reduce a Donald Trump. Pero sí creo que este año de nuestra región, de América Latina en particular, ha estado muy marcado por este retorno de la doctrina Monroe, como han dicho.
Doctrina Don Road. Bueno, la doctrina Don Roe de Donald Trump. O el colorario Trump. Claro. Bueno, pero si hacemos como el ranking de personas más influyentes en la política latinoamericana del 2025, Donald Trump creo que sí sería el ganador, Sí. influyendo en elecciones de distintos países, Argentina, Honduras, Ecuador. Sí. A mí me parece que un poco también, no sé, capaz nos tomó por sorpresa de alguna manera la cuestión de, la amenaza militar a Venezuela, a Colombia, el ataque básicamente en el Caribe a todo lo que transite por las costas. Quizás no pensábamos que en este contexto iba a volver a pasar algo así tan indiscriminado, quizá tan como a la vista de todos, que Estados Unidos siga invadiendo básicamente nuestra América, sea por la presencia militar o sea por, también como decíamos, manipulando las elecciones. Lo ha hecho acá en Argentina, lo ha hecho en Honduras, en Chile. Cada vez que se presentaba un candidato de él, era amenazar a la población con que si no lo votaban, su país se iba a ir a la ruina, básicamente, sin el apoyo de Estados Unidos. Y en donde no pudo meter mano a nivel político fue la extorsión con los aranceles, Sí. con México, con Brasil, hasta el último total. momento. Bueno, con Colombia. Colombia incluso que se plantó en relación a lo que decíamos de Gaza y dijo, Colombia no le vende más carbón a Israel hasta tanto no se separe con el genocidio. Sí, claramente es y todavía no terminó el 2025, hay que ver qué pasa. Claramente el hecho político en términos de lo que puede generar, el impacto que puede generar, lo de Venezuela me parece que es como lo más denso o lo más heavy. Sí. Sí es verdad que la injerencia en términos económicos, diplomáticos y mediáticos o de narrativa jugó un rol muy importante para que se cambien fichas o que se sostengan fichas, como el caso de Javier Milei acá en Argentina. Obviamente, si bombardean Venezuela, si hay una incursión terrestre o lo que fuere, el quilombo sería multiplicado, mayúsculo. Sí, y analizar cómo eso también es una amenaza a Brasil, ¿no? Como de pronto en una estrategia doble pinza, Argentina, sí, invado Venezuela, Y tengo a Colombia. Brasil... Y ya lo tengo a Perú, y ya lo Sí. tengo a Bolivia, y Claro, ya lo tengo a sí. Ecuador. Ecuador. Es una... Como un acorralamiento. Sí, a Brasil, pero en un plan, Brasil como actor estratégico dentro de los BRICS y como un deseo, por supuesto, de obstaculizar esa dinámica BRICS y debilitar a China de alguna manera, que es lo que Estados Unidos intenta hacer en la región en definitiva. Más allá de todas las otras cuestiones que venimos analizando, ¿no? El petróleo de Venezuela, desde ya... hay, por supuesto, un montón de elementos de análisis en este retorno de la doctrina Don Roe. Pero bueno, sí me parece ahí que también hay una cuestión interesante, sobre todo porque lisa y llanamente es lo que plantea esta Estrategia Nacional de Defensa última lo dice literal, ¿no? Bueno, hay que contener a China no debe dejar de ser una prioridad, hay que volver a enfocarnos en América y el Caribe. Pero ya no lo ve como un enemigo. No. Y está explicitado. Y no Sí. habla de Rusia, y eso lo decíamos la semana pasada. No es menor eso. Y eso también da cuenta en el lenguaje diplomático y en lo expresivo de cada una de las políticas de los estados, que hay una suerte de intento de reordenar por lo menos entre esos tres jugadores, por lo menos de Trump, de reconocer de que tiene que negociar con esos dos jugadores como mínimo. Para mí, esa es una cuestión que, muy interesante, que por ahí la trajo Oriente sobre la mesa. Siento esta cuestión del diálogo ante, por ahí, el ataque militar como primera advertencia, que por ahí era algo a lo que jugaba Estados Unidos. Pero siento que un poco, tanto Putin como Xi Jinping apuntan a el diálogo ante ir a una escalada de ese nivel. Sí, en esto, perdón que te corte, Sí. pero de todas maneras, tanto Rusia como China han dicho explícitamente que no están de acuerdo y que le parecería un error avanzar en un bombardeo o en, Claro. en una agresión, una escalada militar en el Caribe para con Venezuela o para con Colombia Sí. o con quien fuere. Y me parece que no es menor que hasta ahora el gobierno de Donald Trump no haya hecho nada. Haya sido todo
biribiri, excepto cuando quiso hacer el bloqueo naval, el secuestro del petrolero venezolano. Hasta ahora no ha hecho una agresión, cuando en otro momento... Sí, igual habría que ver también qué pasa con lo que se anunció, con lo que anunció Noboa estos días, de que dejó entrar a básicamente fuerzas militares estadounidenses para trabajar en cooperación con las fuerzas de Colombia. Ecuador. Claro, a pesar de que... Colombia no es Venezuela. Porque el vecino es Colombia ahí. Claro, pero, o sea, también ese punto, incluso yo estaba leyendo una nota que explicaba que en partes permitía que en cuestiones de como de extrema seguridad nacional ante el narcoterrorismo, las fuerzas estadounidenses estaban permitidas ordenar a las fuerzas de Ecuador. O sea, estar por encima de las fuerzas de Ecuador porque estar más capacitadas en atender esos asuntos. Ese era uno de los argumentos. Llegaron oficialmente esta semana a la base de Manta, que es la base que se desmanteló, y ahora están ahí, tienen armamentos, tienen todo. Y lo que pasa es que, a ver, acaba de perder Noboa la consulta popular, justamente en una pregunta en la que el pueblo ecuatoriano se negaba a que haya bases militares. Entonces hizo caso omiso al mandato del pueblo, y están ahí las bases. Y también lo que hablábamos el otro día, que también están en Perú. Entonces todo el ambiente se está configurando para continuar con este asedio a Venezuela, que justamente todo indica que no va a empezar directamente desde Venezuela, sino que se va a utilizar a los países limítrofes como Ecuador, como Colombia, en caso de que haya alguna avanzada. Igual, si no mal no recuerdo, Rusia había dicho que en el caso de que Estados Unidos llegara a invadir o llegara a atacar, ellos iban a poner a sus tropas. En algún momento se dijo eso. Colombia, de hecho, movilizó 25.000 soldados, como mínimo, es lo que reconoció Petro, a la frontera colombo-venezolana. Sí. No es menor eso. Que Lula haya dicho, yo me ofrezco para mediar, tampoco es menor. Digamos, son actores que tiene Lula, más allá de que sea un país sudamericano y que tenga mucho menos peso específico que Estados Unidos, es un actor regional que no se puede obviar. Y hay que ver ahí cuáles son las discusiones que está habiendo entre militares brasileros, estadounidenses, colombianos, venezolanos. ¿Cuál es esa triangulación? Que no lo vamos a saber nosotros y nosotras claramente, pero es un tema ese. Sí, yo iba a añadir, bueno, eso, que Trump de alguna manera ha obtenido algunas victorias interesantes, digo, este año sobre todo, si prestamos atención a las elecciones de los últimos meses. Noboa ganó en Ecuador, su candidato ganó las elecciones en Honduras, y Kast es el próximo presidente de Chile, aunque Gabriel Boric tampoco significaba no era un acérrimo enemigo de la administración estadounidense, ni mucho menos. Bueno, empieza él a tener un escenario también más preparado para cualquier tipo de intervención. Me parece que en ese marco no hay que dejar de prestar atención a lo que sucede en nuestro sur-sur, digo, porque tuvimos la visita de los últimos 2 jefes del Comando Sur a Tierra del Fuego. Laura Richardson y el almirante Alvin Halsey estuvieron los 2 en Tierras del Fuego, uno en el 2024 y el otro este año. Me parece que son 2 hechos interesantes también para prestar atención, digo, eso, a lo que sucede en Malvinas, en la Antártida y en el Atlántico Sur, lo que son sin duda espacios estratégicos cuando pensamos en la disputa global. Sí, bueno, otra cuestión en eso también era el acuerdo que tiene Israel con los ingleses para la explotación de petróleo en Malvinas, por ejemplo, siendo uno de sus principales socios comerciales. Es también un asunto que poco se habló, poco se visibilizó quizás este año en la prensa nacional, pero también es un punto donde tenemos que tener los ojos abiertos más que nunca, sobre todo porque estamos perdiendo el dominio en sí del territorio en la Antártida. No sé, tenemos a Kass, que hace años viene reclamando la Patagonia Argentina, como que Argentina no respeta los acuerdos y se comió parte del territorio chileno. Son muchas cosas en simultáneo que... Durante muchísimo tiempo y muchos años en este programa hemos dicho, Estados Unidos no necesita, por el momento, en nuestra América, hacer lo que hace en Medio Oriente. Ojo, por el momento. ojo,
que no nos estén queriendo llevar hacia ese lugar. OJ, que no nos estén queriendo llevar hacia ese lugar, con declaraciones como la de Kast, con lo de Venezuela, con la generar peleas internas entre países vecinos, con la de insertar mercenarios, que ya sabemos que en Colombia existen, en Venezuela existen, acá en Argentina existen en toda la región, y que muy fácilmente podrían también meter a muchos más, y donde, si bien China tiene una influencia comercial importante, no es significativo ni mucho menos el peso específico, por ejemplo, en términos militares, ni de Rusia ni de China. Quizá en Venezuela es donde más vinculación tengan, o en Cuba o en Nicaragua, Sí. Rusia con alguno de esos tres países. Después no hay mucho más vínculo que vínculos comerciales o de Claro. carácter científico o logístico. Hay que empezar a prestarle atención Sí, a incluso muchas de estas cosas. Incluso digo hacia lo interno, esto justo leí el otro día un tuit de Axel Kaiser. Ustedes recuerdan, Axel Kaiser era el candidato que era más mileísta, así que comparábamos con Milei en las elecciones de Chile, que tuiteó lo siguiente, lo digo muy en serio: ustedes, los socialistas, deberían vivir en su mundo y nosotros en el nuestro. Así nos dejan de tratar de robar lo que producimos y de armar dictaduras a lo Venezuela. O cleptocracias como la Argentina de los K, que es lo que les gusta. Róbense entre ustedes y déjenos en paz a los demás. Porque lo que proponía este señor es literalmente dividir al país. En realidad eso puso. Deberíamos hacer un gran divorcio nacional donde todos los zurdos vivan en una parte del país con su constitución comunista, indigenista y etcétera, y gobernados por Jara, el PC y sus amigos narcos, y todos los demás en otra parte del país con libertad económica y Estado de Derecho. Pero no van a querer porque viven de robarnos a nosotros y destruir todo lo que es superior y les genera envidia y resentimiento. Y uno de los que contesta a todo esto es el señor Agustín Laje, ustedes ya saben quién es, que pone: la división radical debe tomarse en primer lugar a título individual, separarse de los zurdos en todos los ámbitos privados en los que uno constituye en libertad su propia vida. Amistades, romances, relaciones laborales, no dejarlos entrar en nuestras vidas. Sus almas atormentadas y sus psicologías destruidas por la envidia y el resentimiento solo pueden traernos problemas. Todo marcha mejor cuando se los tiene bien lejos. Pero me parece que en estas narrativas peligrosas, digo, también hay un deseo por generar guerras civiles, digo, ¿no? Disputas hacia lo interno que permitan también estas intervenciones y esta desestabilización hacia lo interno de los países. Sí. Bueno, por eso decíamos que es complejo y hay que estar muy pendientes de este tipo de discusiones. Incluso, o sea, la entrega del territorio en sí, muchos funcionarios de Milei también han dicho lo mismo, de Argentina, justamente Agustín Laje, el otro que no me acuerdo el nombre, que siempre está con él, El biógrafo, no sé si Márquez. era- Márquez. Nicolás. También lo han dicho en repetidas ocasiones, esta cuestión de, bueno, tenemos que dividir el Argentina y que de un lado se queden como la casta y del otro los argentinos de bien. Es peligroso porque hace unos días se hizo la cena de la fundación que conduce Agustín Laje, Faro, no sé cómo se llama sí. la fundación, con la presencia de muchos empresarios argentinos, que son los que tienen Son los el que votan a poder. Milei. Sí, no solo los que votan a Milei, pero digo, los que tienen el poder real también sobre lo que nos sucede a